Muy buenas noches a todos. Arranca estado de alarma. Esa mujer que ven es una víctima por el coronavirus. Es Librada Alonso Lacruz, nacida el 27 de octubre de 1931 en Calomarde, Teruel, y falleció en Zaragoza el 20 de marzo del 2020. Una víctima más por el coronavirus. Una víctima que también trata de esconder este gobierno del bulo que está maquillando las cifras, como nos dicen muchos familiares que están viendo cómo sus seres queridos se están yendo sin que sepan siquiera si murieron por coronavirus o no. Hoy tenemos un programa muy importante. Aclararemos algunos de los bulos que se están comentando respecto al programa sobre Alfonso Merlos, de que esto fue un montaje de estado de alarma. Nosotros pusimos a una mujer ahí detrás, nosotros lo divulgamos a través de redes sociales cuando ya se viralizó. Por supuesto que no. Nosotros nos enteramos a través de varios usuarios de Twitter que lo estaban viralizando y ya fue cuando nos pusimos en contacto con Alfonso Merlos para ponerle una nebulosa para que no se viese, ¿no?, esa mujer. Por lo tanto, todo mi apoyo a Alfonso Merlos, que está siendo linchado públicamente, también a Alexia Rivas, que está siendo linchada públicamente, y también a Marta López, que está siendo linchada públicamente. Pues claro, mientras hablan de Merlos Place, como lo han bautizado las televisiones, nadie habla, por ejemplo, de que la cifra de muertos ya está en 33.576 muertos o en 209.000 contagios. O sea, nadie habla de eso. Hemos estado 3 días hablando del Merlos Place, que yo sinceramente pensaba que se iba a quedar una anécdota de un día, y cuando he visto programación ininterrumpida sobre ese asunto, yo respeto lo que hagan las televisiones, pero claro, no se ha hablado, por ejemplo, del vídeo de Pablo Iglesias comprando en el supermercado, como un marqués de Galapagar. Nos han hablado de otros temas interesantes y el gobierno encantado. Yo no digo que el gobierno haya provocado esta polémica, para nada. Yo lo que digo es que el gobierno se puede aprovechar de esta polémica como una gran cortina de humo para que las televisiones hablen de asuntos que realmente competen a la vida privada de Alfonso Merlos y no hablen de lo verdaderamente mollar, que es la nefasta gestión de la crisis del coronavirus, la nefasta gestión del gobierno, negligencias que han costado muchas vidas y que seamos el país con mayor número de muertos por millón de habitantes, el país que peor ha gestionado la crisis, que ha contratado empresas condenadas por estafa, que ha contratado empresas que no tenían experiencia en material sanitario, pero sí en materiales eróticos para traernos mascarillas fake, que han dejado desamparados a la Fuerza de Coerción del Estado, que les han dado mascarillas que no sirven para nada. Solo el 3% de la Fuerza de Coerción del Estado, de la Policía Nacional, tenía mascarillas que servían para algo. Y quieren relajar las medidas de confinamiento. Hemos visto cómo ayer en Barcelona o en Valencia se veía una auténtica estampida de familias con sus hijos. Digo yo, si no tenemos todavía un plan concreto de desescalada del confinamiento, no sabemos las cifras reales de muertos, no sabemos las cifras reales de contagiados porque no hay test, porque no habéis hecho los deberes, gobierno, porque habéis contratado, según contaba OK Diario, con empresas vinculadas a personas que tenían relación o que fueron parte del gobierno de Zapatero y Bono. ¿Cómo vamos a iniciar la desescalada si no nos habéis contado la verdad? ¿Cómo vamos a volver al trabajo si no nos estamos haciendo los test rápidos? Si aquí solo hay test rápidos para Irene Montero, que se ha hecho, según creo, hasta 4 test rápidos. Es decir, que ya puede decorar el chalet de Galapagar con test rápidos. Es decir, que es una auténtica vergüenza que las comunidades autónomas han hecho los deberes y ahora el gobierno quiere dejarlas tiradas, al menos eso parece, cuando están pidiendo socorro para ver cómo afrontan la crisis económica. Hablaremos de todos esos temas con el economista Juan Rayo, con Luis Valcarce de Periodista Digital, que fue precisamente quien dio la exclusiva sobre el caso Alfonso Merlos, el primer medio que publicó ese vídeo que ya estaba viralizado en Twitter y que nosotros no nos dimos cuenta hasta que se viralizó en Twitter, y nosotros no hemos comercializado, en ningún momento se ha pedido dinero por ese vídeo, solamente hemos reclamado que nos citasen porque estaban pirateando el vídeo. Yo no me di cuenta, la cara esa que han puesto en mi montaje se quedó congelada, la imagen no corresponde justo al momento en el que pasa la chica, por lo tanto es un montaje para tratar de atentar contra la honorabilidad de estado de alarma, donde hay un editor, una sola persona, que trabaja un montón de horas gratis por defender la verdad, por defender a su país, y que esta persona no tiene tiempo material desde que se graba este vídeo hasta que sale en estreno, hasta que se renderiza, hasta que corrige 4 cosas, por los procesos de YouTube. Quien los conozca, un programa de más de 1 hora, no tiene tiempo material para revisarlo, todo el vídeo. Y yo mantuve una comunicación con él y él me dice que no se dio cuenta y que si se hubiese dado cuenta lo habría parado. Por lo tanto, nosotros, nuestra honorabilidad está clara, y está clara la estrategia ahora de los portavoces de la izquierda mediática de manchar y decir que Estado de Alarma es un programa dedicado al corazón, que no lo es. Aquí se va a hablar de política y de análisis económico y hoy vamos a seguir haciéndolo y simplemente saldremos al paso de las acusaciones
y reiterar nuestro apoyo a la figura de Alfonso Merlos, que si no desconfirma mañana, estará mañana con todos vosotros para hablar de política, no se le va a preguntar por su vida privada. Así que vamos a empezar ya el programa, estará también Joan Planas, que nos hablará de cómo el gobierno está tratando de implicar al CNI, a los servicios de inteligencia, para cazar a los críticos, a los periodistas críticos. Es el gobierno del bulo que quiere construir el relato de que nosotros estamos propagando bulos, somos el único medio que está contando la verdad, o uno de los pocos medios que lo está haciendo, y ahora quieren involucrar al CNI. Nos van a pinchar los teléfonos, porque está claro que si meten a los servicios de inteligencia es que quieren geolocalizarnos, quieren saber lo que hablamos por WhatsApp, quieren saber lo que hablamos por teléfono, y yo ahora no me siento seguro. Vamos a arrancar con un pequeño vídeo y muy buena suerte a todos y muchas gracias y un fuerte abrazo a todos los familiares de esas víctimas del coronavirus. Nos vemos en nada. Muy buenas noches a todos. Paso a saludar a la mesa virtual, que hoy sin duda una mesa de lujo. Está Juan Ramón Rayo, economista liberal, uno de los economistas que está poniendo en solfa los planes de choque del gobierno, que por ahora no han servido para nada. ¿Qué tal, Juan Ramón? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. ¿Qué tal, don Luis Valcarce, periodista digital, autor de grandes exclusivas que han desestabilizado al menos a la opinión pública, ¿no? Sobre todo este fin de semana. ¿Qué tal, Javier? Un placer estar con Joan y con Juan Ramón en este estado de alarma. Saludo a Joan Planas, nuestro querido youtuber perseguido, censurado. Síganle en YouTube, que la verdad es que merece bastante la pena. ¿Qué tal, Joan? Muy buenas, contento de volver a estar aquí con vosotros y un poco enfadado, que desde que estuve aquí no se ha arreglado nada, el país sigue siendo un irresponsable y no hablo de la gente, que también hay una gran parte de la gente responsable, sino del gobierno que mantiene a los sanitarios sin protección. Estoy muy enfadado. Juan Ramón, no sé si estás al tanto del plan de Pedro Sánchez, que va a mantener el estado de alarma hasta final de mayo, mientras se da pasos hacia el desconfinamiento, pero todavía no tenemos claro un plan de desescalada, ¿no? Claro, es que, vamos a ver, este gobierno tomó desde un comienzo las medidas de distanciamiento social muy tarde, esperaron como poco hasta el 9 de marzo para empezar a actuar ligeramente. Eso llevó a que el coronavirus se propagara por todos los rincones del país y a que hubiese que tomar medidas tan drásticas como el confinamiento domiciliario desde el 14 de marzo y por tanto nos confinó tarde y nos está desconfinando muy tarde, porque otros países europeos que sí han conseguido controlar el virus y sobre todo han de alguna manera planeado un plan de desescalada que permita ir paso a paso lográndolo, pues se van a desconfinar mucho antes. Y tengamos presente que cada día que adelantamos el desconfinamiento es mucha menos actividad empresarial que se hunde y es también mucho menos riesgo de que especialmente pequeñas empresas acaben en concurso de acreedores, porque cuando a una empresa, a cualquiera, pero sobre todo a las pequeñas son las que tienen problemas de tesorería más acuciantes, cuando a una pequeña empresa se le acaba la tesorería, el paso siguiente es o consigue refinanciación o si no la consigue, echar el cierre permanente hasta al menos que pueda reestructurar sus deudas si es que puede. Y ese riesgo se va incrementando, insisto, cada día que pasa sin desconfinarnos. Pero no nos podemos desconfinar con ciertas garantías sanitarias si no hay unas condiciones mínimas básicas, que es suministro amplio de mascarillas, suministro amplio de tests,
herramientas que permitan la trazabilidad de todos los contagiados y de sus contactos para poder aislarlos rápidamente. Todo eso, que es lo que este gobierno debería haber estado preparando desde el 14 de marzo, seguimos sin tenerlo en la medida suficiente como para desconfinarnos. Al contrario, lo que ha hecho este gobierno últimamente es poner palos en las ruedas, por ejemplo, del suministro de mascarillas, para que pueda haber suficientes como para que la gente pueda ir normalizando su actividad sin exponerse a un grave riesgo sanitario y sin exponer a otros a un grave riesgo. Sí, Luis, voy contigo. ¿Te sientes seguro a la hora de volver al trabajo? Porque el gobierno no tiene un plan de desconfinamiento, ese plan de desescalada sí lo tienen algunas comunidades autónomas, nos están pidiendo que volvamos al trabajo, vuelta aparentemente a la normalidad a mediados de mayo, pero no hay test rápidos, los test que han contratado son empresas chapuceras que se dedican a materiales eróticos y que no tienen experiencia en el material sanitario. Tú, como encargado de periodista digital, con tus empleados, ¿qué les estás diciendo? ¿Se sienten seguros a la hora de volver a la redacción o no? ¿Qué dice Alfonso Rojo? No, nosotros de momento ni se habla en la redacción de volver, estamos todos trabajando desde casa y no tenemos en ese sentido ninguna prisa, sobre todo porque, como ha descrito Juan Ramón, el escenario es ese, es decir, es un escenario de absoluta vulnerabilidad. Este gobierno no solo ha dejado vulnerables a los sanitarios, lo cual somos el país que más sanitarios contagiados tiene, un 20%, o sea, no hay país en el mundo al cual a sus, soldados, a quienes estaban en primera fila, se les ha dejado absolutamente vulnerables ante la enfermedad, sino también a sus ciudadanos. Es decir, aquí, pero ¿qué seguridad vamos a tener si se toman medidas ridículas como poner precios máximos a unas mascarillas cuando el gobierno las ha comprado, las ha pagado 3 veces más y encima eran de papel, no sé, prácticamente de cotillón de cumpleaños, no servían para nada y se tuvieron que devolver? Eso sí, se han pagado 2 o 3 veces más que el precio, incluso el precio minorista, es decir, una auténtica salvajada, una auténtica chapucería. Bueno, ni hablar, como tú decías, de los test falsos, los test que se compraron a través de Interpharma, que no sirven absolutamente para nada, que no dan... tienen los primeros te daban hasta un 30%, los segundos te dan hasta un 60%, es decir, que hay 4 personas a las que se lo han hecho que no pueden salir a la calle y ser un peligro para el resto de la sociedad. Con lo cual, yo creo que la propia sociedad, los propios españoles son los que están tomando conciencia de que no se fían del gobierno y por lo tanto serán ellos los que, de alguna manera, tanto sea por el mercado negro o por cualquier otra vía, como suele pasar en las economías muy intervenidas o prácticamente al borde del socialismo, la última medida, como decía, la del precio máximo es auténticamente ridícula y lo que va a provocar es escasez. Los ciudadanos serán los que se protejan, sobre todo cuando no hay un estudio epidemiológico. Lo prometieron, pero no lo va a haber porque no hay test. No hay test, le han mentido a la población, le han dicho que los había y no los hay. Por lo tanto, no hay estudio epidemiológico, por lo tanto van detrás de la pandemia, el virus sigue siendo invisible para ellos y cuando no tienes datos no puedes atajar una epidemia como esta. Don Joan Planas, ayer vivimos en Barcelona, por ejemplo, en Valencia, vimos a un montón de padres de estampida con sus hijos. Hoy hemos vivido un repunte en la cifra de muertos, 331 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas. Si nos fiamos de las cifras oficiales, que en estado de alarma las ponemos en solfa porque es que no coinciden con las actas de defunción, no coincide con los registros civiles, no coinciden con lo que dice la justicia, no coincide con lo que dicen los servicios funerarios, ni no coinciden con lo que dicen los familiares, que dicen que ante la ausencia de test, sus familiares están muriendo y no le hacen los test a muchos de ellos. ¿Qué sentiste tú, como catalán, como barcelonés, al ver esas arterias principales de la ciudad condal atestada de padres con niños en una situación donde el virus todavía no está controlado porque hemos vivido un repunte, ¿no? El problema es que no lo sentí solo ayer, es que yo hace ya bastantes semanas que estoy saliendo en el balcón a grabar y me encuentro la gente caminando como si fuera un día normal antes del confinamiento, de verdad. Es surrealista la irresponsabilidad que hay, pero ya no de parte solo de la gente, que es normal que sea así de irresponsable porque no están informados, porque el gobierno, las televisiones están más preocupadas por si un periodista ha sido infiel con alguien. El gobierno cuando sale a explicar cómo ponerse la máscara parece Epi y Blas, que se le cae la máscara al ministro. O sea, es una vergüenza, es todo un chiste. Es normal
que tengamos a gente saliendo a la calle sin saber cómo ponerse una máscara, sin saber por qué es tan peligroso el virus y haciendo todo lo que estamos viendo, que es una irresponsabilidad. A los que nos hemos informado, estamos cada día, yo por ejemplo me levanto cada día, desayuno y veo al doctor Gaona. Yo veo al doctor Gaona a ver qué están diciendo los científicos y te das cuenta, la gente no entiende que este virus es muy contagioso y que con que haya un poquito de gente ya se pasa el virus de uno a otro y muere la gente. Y mientras que estamos hablando de esto, los sanitarios siguen sin material de protección. O sea, es una vergüenza. Siento vergüenza de país, sinceramente. Me dicen, ¿por qué en Alemania esto no pasa? Pues porque en Alemania Merkel salió y dijo, estamos en un estado de guerra. Esto va a afectar al 80% de la población. Ella misma se confinó en una casa y porque había estado en contacto con una persona que había tenido coronavirus y no hizo como aquí, que vemos a Pablo Iglesias saltándose las normas. Es que si ves al mismo gobierno saltándose las normas, normal que el resto de población se las salte. No, eso está clarísimo. Vamos con Juan Ramón Rayo, con su bloque preferido, la economía, que es sin duda uno de los grandes economistas de este país. Las comunidades autónomas no saben cómo financiarán el gasto del coronavirus. Hace un mes que no vemos a Montero, se quejan algunos gobernantes. Bueno, a ver, aquí en España tenemos un problema que ya viene desde hace muchos años y muchas décadas, y es que el sistema de financiación autonómica es pésimo porque aunque supuestamente las autonomías son las responsables de gestionar gran parte de sus ingresos, al final esos ingresos pasan por las manos del gobierno central y es el gobierno central el que en función de determinados criterios, muchos de los cuales son discutibles, parte y reparte esos fondos entre las autonomías. Y bueno, ya lo vimos el año pasado reteniendo ingresos que eran propios de las autonomías como con el IVA y ahora con la necesidad de financiación extraordinaria por parte de unas autonomías que están muy endeudadas y que no pueden salir por su cuenta a los mercados, pues tienen problemas similares. El gobierno en toda la materia, digámoslo así, fiscal, está en un descontrol y en un mare magnum de disparates crecientes y acelerados. Es decir, el gobierno no tiene un plan, como no lo tiene en materia sanitaria, no tiene un plan sobre cómo gestionar el alud de endeudamiento que se le viene encima. Según el Banco de España, vamos a terminar el año con más de un 120% de deuda sobre PIB. España estuvo a punto de quebrar, de ir al default, en el año 2012 y 2013 con menos de un 90% de deuda sobre PIB. Tenemos, por tanto, vamos a tener más de 30 puntos extra de cuando estuvimos a punto de caer y la única forma que ha encontrado el gobierno de intentar salvar la situación financiera desesperada de nuestro país, derivada de que no hizo los deberes en el pasado y de que no está ahora diseñando, como decía, ese plan de ajuste presupuestario a largo plazo que permita al menos dar cierta credibilidad a las cuentas públicas, la única tabla de salvación que ha encontrado este gobierno es en Europa. A ver si es capaz de exprimir a Europa para que nos paguen el déficit público gigantesco que tenemos y que vamos a tener. Y Europa no lo va a pagar, y si Europa no lo paga y aquí no se diseña con cierta cabeza cómo ajustar las cuentas a largo plazo para reducir la deuda, pues vamos a tener un futuro, ya no un presente, que el presente es muy malo, pero vamos a tener un futuro mucho peor del que mucha gente ahora mismo está esperando. Juan Ramón, ¿qué cifra de paro se espera usted? Porque lo preguntan muchos espectadores. A ver, el problema de las cifras de paro en España es que van a estar maquilladas por los ERTEs. Es verdad que un ERTE, como dijo la ministra, no muy bien explicado, formalmente no es un parado. ¿Por qué? Porque estadísticamente un parado es aquel que no tiene empleo y está buscando activamente empleo. Evidentemente, el que está afectado por un ERTE tiene la relación laboral suspendida y no está buscando empleo porque supuestamente lo tiene y se va a reintegrar en él cuando concluya la situación extraordinaria que ha motivado el ERTE. El problema es que, claro, el que está en un ERTE no es formalmente un parado, pero no está produciendo, es decir, no está siendo empleado, no está ocupado, tiene la relación laboral suspendida, como decíamos, y eso, desde un punto de vista económico, que es lo que nos importa, no tanto desde un punto de vista jurídico, por supuesto que es un parado en el sentido de no estar produciendo, de no estar generando riqueza. Con lo cual, claro, si excluimos a los afectados por un ERTE, la cifra de paro
sufre un maquillaje muy importante, que ese es el motivo por el que en parte el gobierno está fomentando el uso tan intensivo de esta herramienta. No solo porque supuestamente luego las relaciones laborales se puedan restablecer con más facilidad, que eso dependerá de que sobreviva la empresa, no de que el ERTE llegue a su fin, sino porque además le permite un maquillaje estadístico y que las cifras de paro pues a lo mejor no se disparen a corto plazo por encima del 20, 21 o 22%. Pero es que si contáramos a los parados afectados por un ERTE, estaríamos probablemente en el 30%. Con lo cual, me preocupa más cuánto va a caer la ocupación efectiva en España, que eso se va a reflejar claramente en un PIB que se desmorona a la mayor tasa desde la Guerra Civil Española, que la estadística, digámoslo así, cocinada, no es una cocina propia de este gobierno, sino que es una cocina propia de las definiciones que manejamos y que a veces son insuficientes, pero sí es una cocina que va a permitir trasladar a los medios de comunicación una cifra de parados y de tasa de paro que va a ser muy alta, pero irrealmente baja. Los sindicatos reclaman que se abra la puerta a la nacionalización de empresas. ¿Vamos camino de Venezuela? Porque a mí me aterra este titular. A ver, hay demasiados interesados dentro y fuera del gobierno en instrumentalizar la crisis que estamos viviendo para incrementar el poder, las prerrogativas, las potestades extraordinarias de este gobierno. Todo el mundo está en el gobierno y fuera del gobierno tratando de sacar tajada ideológica de esta crisis. Lo hemos visto con Pablo Iglesias. Pablo Iglesias se ha encontrado con un escenario de excepcionalidad que jamás habría soñado para avanzar en su agenda ideológica hacia el socialismo. Socialismo quizá en distintos grados, pero socialismo en todo caso. Los sindicatos, evidentemente, tienen también este ramalazo socialista, porque su origen ideológico es ese, y por tanto también están abogando por la nacionalización de empresas, que es algo, de nuevo, que hace un año habría sido impensable. Hace un año los sindicatos, aunque lo hubiesen deseado, no se habrían atrevido a pedir medidas tan disparatadas como esta, que es que el gobierno utilice el dinero de todos los contribuyentes para socializar las pérdidas de determinadas unidades empresariales y que coloque a burócratas al frente de esas compañías para dirigirlas en función de los intereses del gobierno de turno. Y creo que no solo hemos de tutelar la labor pésima que está haciendo el gobierno en materia de gestión sanitaria, también es imprescindible tutelar a corto, a medio y a largo plazo la irresponsable, la negligente gestión económica que está haciendo el gobierno de la crisis económica derivada de la sanitaria y que es una gestión que, siendo muy complicada, porque sería falso, sería demagogo decir que se puede gestionar con sencillez una situación tan complicada como esta, pero siendo muy complicado, está anteponiendo su ideologismo trasnochado, está anteponiendo sus obsesiones intervencionistas y estatistas a dar soluciones que efectivamente funcionen para, primero, normalizar la situación lo antes posible y permitir que la gente empiece a generar riqueza de nuevo, y segundo, impulsar una recuperación acelerada. Está haciendo todo lo contrario. Está desarrollando una agenda para ver cómo maximiza su control de la economía una vez la situación excepcional haya pasado. Y eso es algo que todos deberíamos combatir, salvo que, como algunos en el gobierno, quieran un país menos libre y menos próspero para poderlo controlar en el futuro con mayor facilidad. Se te ha entendido a la perfección, Juan Ramón. Luis, voy con Luis Valcarce. Ruptura entre la Moncloa y el resto del gobierno, han perdido el contacto con la realidad y estas informaciones apuntan directamente al director de gabinete, al todopoderoso Iván Redondo. Es decir, hay una guerra abierta entre determinados ministerios y entre el jefe de gabinete, donde dicen que ha perdido la realidad. Yo sé que hay dos gobiernos paralelos, uno el de Pedro Sánchez, PSOE, sanchismo, y otro el gobierno de Pablo Iglesias, ¿no? Y los comunistas. Ahora está habiendo fuego amigo, puñaladas traperas, y estamos viendo las filtraciones. Solo hay que fijarse en quién escribe cada información, que vosotros en Periodista Digital lo soléis hacer, para entender cómo es la estrategia, si filtra el entorno de Iván Redondo, si filtra el entorno de Yolanda Díaz o el entorno de Pablo Iglesias, o si filtra el entorno de Nadia Calviño o Margarita Robles, que son las dos que parece ser que se están salvando de esta quema, ¿no?, dentro de la opinión pública, y que sí que tienen buenas valoraciones, ¿no? ¿Cómo lo ves, esta guerra fratricida?
Sí, efectivamente esa guerra existe, esa guerra es así, es decir, hay muchísima desconfianza por parte de ministros socialistas que se sienten desautorizados, como el ministro Escrivá, que se enteró por las noticias que finalmente la medida del ingreso mínimo vital que él estaba intentando atrasar y patear para adelante todo lo posible, porque sabe que es una medida que va a poner las cuentas públicas patas arriba, es una medida exigida por Podemos, pues al final se entera por las noticias de que su presidente le ha desautorizado y le ha dado la razón una vez más a Pablo Iglesias como en tantas otras. Aquí los ministros socialistas, Calviño, como cuando fue el tema de la hibernación de la economía, también fue desautorizada. Montero es desautorizada con el tema del desconfinamiento de los niños. Escrivá es desautorizado por el tema del ingreso mínimo vital. Y aquí el niño mimado, el niño consentido, el comunista Pablo Iglesias, al final siempre se termina rentabilizando las medidas sociales que es de lo que se quejan los ministros socialistas, es decir, dicen, ¿para qué tenemos a Iván Redondo que al final se lleva también con Iglesias, que es el que le permite que Iglesias, como hizo este sábado en la Sexta Noche, saque pecho de las medidas sociales? Es decir, parece que las medidas, que todo el caos de la gestión, todo lo que está chicharrando al gobierno, le cae el marrón a los ministros socialistas y a Pedro Sánchez, y el otro sale indemne. Es más, como explicaba Juan Ramón Rayo, al final este va a saber rentabilizar una catástrofe como esta, y ya está diciendo que ahora toca defender lo público, que es lo que ha fracasado en esta crisis, porque si hay algo que ha fracasado en esta crisis ha sido lo público, no lo privado. Pues él no solo va a aprovechar esto para incentivar lo que ha fracasado, lo público. Carles Enric hoy contará más detalles de esa guerra interna dentro del Palacio de la Moncloa, esa sección confirmado la Moncloa. Vamos con Joan Planas. Don Joan Planas, vemos cómo parece ser que hay un cambio de estrategia en Génova, en el Partido Popular. Han pasado de un discurso, yo diría que con ciertos titubeos, a la hora de no sabemos qué hacer, nos situamos en medio, tendemos la mano a Sánchez, pero siempre y cuando cumpla estas condiciones, a una estrategia de prácticamente ruptura, ¿no?, contra el gobierno. Casado exige a Sánchez test masivos para una desescalada segura, no tiene plan, no hay nadie al volante, pero es que va a más. Es que hoy el PP ha dicho que no va a apoyar el decreto del gobierno contra el colapso de la justicia, que propone su ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y que llevará mañana al Consejo de Ministros. Y dicen que no se va a apoyar ese decreto porque una ley orgánica no se puede modificar por Real Decreto. ¿Celebras este cambio de estrategia del PP? ¿Te da miedo que vuelva al centro, a esa política Ciudadanos que le está llevando al abismo a Inés Arrimadas y compañía, de esos pactos de reconstrucción nacional, que le puede dar a Sánchez esa legitimidad de ser el nuevo Adolfo Suárez y que así lo van a vender la Moncloa? Vamos a ver, es que Ciudadanos, ¿quién se acuerda de él? Para mí es como si haya desaparecido, casi no se escucha, y PP ya era hora que empezara a distanciarse. Va un poco tarde, pero ya era hora, y espero que no estén pensando en vamos a distanciarnos por si la gente va a votar a Vox o no va a votar a Vox. Espero que estén haciéndolo porque se den cuenta que con Sánchez, este gobierno, es ir directamente a la muerte. O sea, la gente no se da cuenta que cada día está muriendo tanta gente como si se estuvieran estrellando aviones, y los partidos están pensando más en salvarse el culo que no en salvar vidas. Y esto no puede ser. Esto es una vergüenza. Hablando del público-privado, que es una de las cosas que Pablo Iglesias y este gobierno intentan separar a la población, ¿no?, diciendo voy a aplaudir por lo público solo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo práctico de lo que está pasando ahora mismo. Una persona me escribe y me dice, mira, a una amiga mía resulta que se infecta tiene el COVID. No lo sabe, no tiene claro, tiene los síntomas, llama a un hospital o público y le dicen que no se puede hacer el test, pero que si tiene estos síntomas, que se quede en casa, que tiene el COVID. 15 días, a los 15 días vuelven a llamar y le dicen que si sigue con los síntomas, dice, no, ya no tengo los síntomas. Dice, pues ya estás curada, a trabajar. Y dice, bueno, hacedme los test. Y dice, no hace falta, ya estás curada. Por seguridad, decide ir a una privada a hacerse el test y le sale que está infectada del COVID. Si no llega a ser por la privada, esta persona sigue contagiando a la gente. Por lo que es importante darse cuenta que tanto público como privado deben convivir. Y basta de estas guerras, de bandos, y empezar a trabajar para salvar vidas, porque esto es una vergüenza. Joan, te pregunto algo que he leído hoy en OK Diario y que me preocupa bastante y que a ti te debe preocupar también. Es decir, a los youtubers y periodistas que somos perseguidos por esta brigada antibulos que ha montado el gobierno del bulo, la brigada antidesafectos, al gobierno involucra al CNI y a expertos en antiterrorismo. Es decir, están implicando
a altas instancias de los servicios de inteligencia para perseguirnos bajo un falso relato de que propagamos bulos, y al involucrar al CNI está claro que nos van a intervenir las telecomunicaciones, las conversaciones privadas, porque el CNI no tiene que pedir autorización judicial, así al menos lo entiendo yo. En el caso del pequeño Nicolás, cuando estuvimos investigándolo, varios periodistas sufrieron intervenciones telefónicas. ¿Cómo lo ves? ¿Vamos a tener que cuidar nuestras conversaciones privadas? ¿Vamos a tener que hablar por Telegram? ¿Cómo lo hacemos? Porque está claro que al meter al CNI buscan eso. Pues mira, Pablo Iglesias, que está en el CNI también, el otro día decía que recibía emails de autónomos que decían que estaban súper agradecidos, que ahora reciben dinero del gobierno, no sé qué dinero, pero bueno, pues ya de paso que te está en el CNI, que vengan a mi correo a leer los correos que tengo de autónomos diciendo que están abandonados, que esto es una vergüenza, no saben qué hacer, trabajadores sin ingresar dinero, que están desesperados y que de paso vengan a mirar, ¿no? Lógicamente, esto es muy grave. Y es importante porque hay gente que dice, no, pero bueno, es normal que esté la Guardia Civil, etcétera, estén mirando si hay alguien que atenta contra el Estado. Una cosa es querer atentar contra el Estado. La otra es los detalles pequeños, que es donde está el diablo, que lo que dicen es que van contra la desinformación. ¿Desde cuándo tienes que buscar, al CNI tiene que estar mirando a ver la desinformación? Eso debería hacerlo pues a los que gestionan la comunicación del partido, del gobierno, para luego explicar si esto es correcto o no es correcto. Pero la desinformación, ¿qué barbaridad es esta? Realmente pinta mal de que quieren ir un poco más allá. O sea, sí que se acerca cada vez más a la Venezuela esta que tanto se habla. Vamos con Juan Ramón Rayo. Las pymes adelantan al gobierno, ya compran materiales y maquinaria para el desconfinamiento. ¿Cuál es el sentir general en los ámbitos empresariales en los que te mueves, en el IBEX 35, en las pymes, en los autónomos? ¿Coinciden en ese malestar general al gobierno o el IBEX 35 todavía confía en este gobierno? Bueno, realmente yo con el IBEX me muevo poco, ¿no? O sea, pero bueno, tienes contactos, sí, supongo, empresariales, sí, pero bueno, que te darán, ¿no? Trabajadores, sí, pero con bastante distancia. A ver, en general, yo creo que las empresas se han dado cuenta de que no pueden confiar en el gobierno y de que el gobierno ha fracasado en todos los pasos que ha ido dando para facilitar el desconfinamiento. Y esto, en parte, obviamente, es un fracaso del gobierno y es un fracaso que nos afecta a todos y nos perjudica a todos, pero en parte creo que también puede tener efectos positivos. ¿En qué sentido? Siempre, o al menos la inmensa mayoría de las ocasiones, el sector privado es mucho más eficiente que el sector público a la hora de experimentar muchas formas de adaptarse ante la incertidumbre. Pretender que este gobierno nos salvara la papeleta con sus brillantes expertos de manera centralizada y que decidieran cuál era el curso adecuado a seguir en todos y cada uno de los sectores de la economía, creo que habría sido igualmente un disparate, aunque hubiésemos tenido a gente algo más competente, que no la tenemos. Por tanto, que las empresas empiecen a darse cuenta de que son ellas las que están solas, cada empresa, y la que tiene que tratar de salir adelante como pueda sin esperar nada de este gobierno, creo que va a facilitar las cosas y, como dices, muchas de ellas ya no están aguardando a que el gobierno les dé la solución mágica. Están tratando de buscarla, si es que la encuentran, que no es sencillo, porque lo que sí que debería hacer este gobierno no es manufacturar una solución para cada empresa, es no poner obstáculos para que las empresas encuentren esas soluciones, y por desgracia los obstáculos regulatorios, fiscales, son cada vez más mayores, más intensos. Y bueno, yo creo que el caso de los precios máximos es un ejemplo, pero no es el único. Recordemos que hace varias semanas se prohibieron los despidos, se encarecieron los despidos, y todo eso lo que dificulta es una readaptación del entorno empresarial a un contexto muy incierto y muy difícil. El Estado afrontará, Juan Ramón, reclamaciones millonarias por la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus. Esto, unido a un panorama económico bastante desalentador, ¿cómo valoras este titular? Porque está claro, la situación económica va a ser un desastre unida a un polvorín social, ¿no? Sí, a ver, obviamente debería, es decir, está bien que la sociedad se movilice para pedir responsabilidades a aquellos políticos que han sacrificado a una parte de la población por negarse a tomar medidas que eran imprescindibles cuando había que tomarlas. Y también, por supuesto, que plante cara a un gobierno que
precisamente por su incompetencia a la hora de normalizar la situación, está prolongando y está intensificando y está agravando la crisis económica, porque la crisis deriva de parar el país, y el país está parado porque no se puede normalizar, y no se puede normalizar porque el gobierno no es capaz de conseguir lo mínimo que debería conseguir, que es normalizar el suministro del material sanitario imprescindible, y al contrario, lo que está haciendo es dificultar que las empresas, por su cuenta y riesgo, lo consigan y puedan empezar a andar. Pero efectivamente, el polvorín ya no va a ser solo la contestación social que ojalá se produzca contra un gobierno negligente entonces, negligente ahora y probablemente, y por desgracia, negligente mañana, sino también las secuelas, estas sí económicas, que va a dejar la crisis. Nos vamos a encontrar con un país, con una sociedad y con un Estado hiperendeudado, un Estado que va a cargar con mucha deuda pública y, por tanto, un Estado que sí o sí va a tener que afrontar recortes, ya sean en forma de subidas de impuestos o de ajustes del gasto, muchísimo más intensos que los que vivimos en 2012-2013, en un entorno de debilidad económica y de tensión social generalizado. ¿Nos imaginamos ahora que los recortes de 2012 y 2013 los aplicáramos en el contexto actual? Pues probablemente la gente protestaría, en parte con razón, en parte también haciendo uso de demagogia, porque muchas de las protestas que vimos en su momento no eran protestas razonables en un entorno de quiebra, pero desde luego la gente reaccionaría. Y esa reacción, insisto, se va a terminar produciendo porque la austeridad se va a terminar imponiendo. Y si no se impone la austeridad, si no vamos a más austeridad, si no vamos a repagar la deuda, lo que se va a imponer es un escenario todavía más dantesco, que es la ruptura del euro y la salida del euro, y por tanto ya una degeneración política, social y económica propia, no sé si de Venezuela, pero desde luego sí de Argentina, y una argentinización, por tanto, de la vida, como decía, política, social y económica. Vamos con Luis Valcarce. Rafael Nadal, nuestro gran símbolo del deporte, nuestro gran símbolo nacional, que siempre está cuando le necesitamos, que siempre alza una voz contra el independentismo, a favor de la unidad nacional, ha estallado contra el gobierno. Él está muy cabreado porque, claro, los deportistas de élite están en situación de paro técnico, eso puede provocar lesiones, provoca pérdidas millonarias y desvirtúa la competición, ¿no? Dijo ayer en un encuentro en redes sociales que tomamos medidas extremas porque no prevenimos. ¿Te ha sorprendido esta reacción de Nadal? Bueno, la verdad que sí. Es raro que sabemos que Rafa no es sospechoso, sabemos que es una persona que siempre ha estado, no tiene complejos y que cuando le buscan las cosquillas habla muy, muy claro. Pero sí, la verdad que es raro ver a un tipo de degradación o de alguna inclinación política, sobre todo en un país en el cual bueno, te ponen en la diana y te pueden hacer la vida literalmente imposible, ¿no? Él se ha mojado 2 veces contra el gobierno, una muy subliminalmente cuando habló de que hay modelos que cobran más que los modelos masculinos. Será un claro guiño contra el gobierno, de la igualdad, ¿no? De esa falsa igualdad. Ahí metió un viaje bastante serio. Es decir, si hay modelos femeninas que cobran más pasta que modelos masculinos, es normal que en el tenis, si el tenis masculino genera más que el tenis femenino, cobremos más, ¿no? Eso fue un disparo a la línea de flotación dialéctica, ¿no? del Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Pero es que esta reacción, si Rafa ha dicho eso, es que por dentro tiene que estar muy cabreado. Y este programa es fan de Rafa Nadal como deportista y fan de Rafa Nadal como símbolo cívico. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Nadal es un símbolo en todo. Recuerdo, mientras te estaba escuchando, estaba recordando, ¿te acuerdas? En la última gota fría que también se le vio coger no sé qué, que fue para desastacar, en Manacor, o sea, como uno más, ¿no? Rafa tampoco necesita hablar, o sea, ya ponerse a currar como uno más para paliar la crisis también te está diciendo que algo mal se ha hecho. Yo estoy totalmente de acuerdo con las palabras de Nadal. Ya era hora que ojalá hubiese más personajes famosos que en lugar de hacer vídeos idiotas desde sus casas, desde sus mansiones, mostrándonos qué bien se lo están pasando durante el quédate en casa, empiecen a levantar la voz contra un gobierno negligente, contra un gobierno incompetente y contra un gobierno que antepuso sus intereses ideológicos a los intereses de la población y a proteger a la población
población, porque aquí, si yo creo que hay una lección que nos ha dejado el coronavirus y le ha dejado a los españoles, es que el Estado no les protege. Al Estado, a los españoles, el Estado les ha dejado vulnerables, era lo que decía al principio de mi intervención, y espero que los españoles tomen conciencia de que lo privado, y después de ver cómo se comportó Inditex y cómo se comportó Amancio Ortega y cómo este gobierno que insultaba a Amancio Ortega tuvo que recurrir sotoboche a Inditex para que le abra las puertas de los aeropuertos y de las aduanas en China, pues espero que muchos españoles empiecen a alzar la voz a decir que efectivamente el problema es el gobierno. El problema no es la gente, el problema no son los niños en la plaza jugando al fútbol, el problema es el gobierno. De hecho, Joan Planas, ha salido un barómetro muy interesante de ABC, GAT3, de nuestro amigo Narciso Michavila, donde dice que 7 de cada 10 españoles creen que la crisis pasará factura al gobierno de Sánchez. Joan, ¿cómo valoras este barómetro? ¿Crees que el gobierno va a salir reforzado de esto? ¿O crees que la encuesta ABC, el barómetro, tiene la razón, que haya ahora una amplia mayoría que incluso podrían posibilitar un cambio de gobierno? Me gustaría creerme esto, me gustaría que esto así sucediera, pero viendo el historial que tenemos en España cuesta creerlo, y viendo también el sondeo que se hizo donde salía que la mayoría aún seguiría votando al PSOE, lo primero que pienso y la pregunta que os hago a todos, os estáis aquí, es ¿a qué país estáis pensando ir a vivir con lo que está pasando y lo que se ve que va a llegar? Porque aunque parece que va a pasar factura, yo creo que la sociedad española aún sigue siendo analfabeta, sigue votando a partidos que les engañan, que les manipulan. Estamos sin duda con ver la audiencia dónde está en la tele, en programas como Mujeres y Viceversa y estas cosas, está claro que somos una sociedad que aún no hemos avanzado y que seguiremos votando a gente populista que nos engaña. Y esto es lo que a mí me preocupa. Le pasará factura a Pedro Sánchez, pero vendrá otro, Pablo Iglesias, otro, que nos seguirá diciendo mentiras y la gente seguirá cayendo. Juan Ramón, preguntarte, nos mandan muchas peticiones, seguidores de Estado de Alarma, preguntando si les merece la pena irse a vivir a Portugal, porque está claro que hay el milagro portugués, que han contenido la pandemia estando en frontera con España y haciendo los deberes cuando nosotros tendríamos que haberlo hecho. Y a nivel fiscal, te preguntan directamente si les va a compensar, porque hay muchos empresarios españoles que tienen miedo a recortes, a subidas impositivas. Está claro, este gobierno va a dar la paguita a las personas más vulnerables y también a otras personas que van a utilizar esa paguita para vivir del cuento, como pasó en los ERE de Andalucía con esa red de clientelares, pero los empresarios, las pequeñas y medianas empresas ya están viendo Portugal como ese refugio. ¿Tú lo recomendarías fiscalmente? Bueno, es verdad que el gobierno portugués lo suspendió hace unas semanas parte del régimen fiscal favorable que tenía el país, pero vamos a ver, la situación económica en España y la situación fiscal en la que va a entrar España es tan sumamente grave y tenemos un gobierno tan escorado a la izquierda que lo que todo el mundo debe tener presente es que van a venir subidas masivas de impuestos. En Portugal probablemente esas subidas no sean tan masivas como en España. Por tanto, si a algunos empresarios o a algunos ciudadanos ya les puede parecer que Portugal es atractivo, lo era más hace unos meses de lo que es ahora, muy probablemente en el futuro no muy lejano, por desgracia, todavía les parecerá más atractivo. Creo que va a ser prácticamente imposible que no veamos en los próximos meses o en los próximos años subidas del IRPF, subidas del impuesto de patrimonio, subidas del impuesto de sucesiones y donaciones, incluso en comunidades autónomas que lo tienen prácticamente extinto, y subidas también le va a costar a este gobierno y creo que hay, pues, o puede haber mucha refriega política interna para evitarlo, pero no veo cómo lo va a evitar, subidas también del IVA. Entonces, España ya tenía una presión fiscal altísima, quizá no para estándares europeos, pero sí para cualquier estándar mínimamente respetuoso con la propiedad privada de los ciudadanos, pero vamos a avanzar hacia un infierno fiscal mucho más agresivo del que teníamos hasta este momento, porque, insisto, este gobierno no va a recortar el gasto todo lo necesario para cuadrar las cuentas y va a optar, sin duda, por subidas masivas de impuestos. Vamos a cambiar de registro y simplemente porque hay muchos seguidores que nos han pedido, no explicaciones, pero que sí que toquemos ligeramente este tema. Me gustaría hablar con Luis Valcarce de ellos, que es el caso de Alfonso Merlos, ¿no?
Hay que recordar que este programa, y el realizador está escuchando, y si digo alguna mentira, porque le compete a él también, me gustaría que interrumpiese el programa y lo dijese, este programa se grabó en el caso de Alfonso Merlos, del polémico vídeo donde sale por detrás Alexia Rivas, y que nosotros no lo sabíamos y nos percatamos mucho después, se graba a las 1:30 de la tarde el pasado miércoles, ¿vale? Empieza a grabarse mientras que hablamos, conectamos sonidos, al final del programa, la grabación, pues acaba terminando a las 3 de la tarde, más o menos. El realizador, que es un voluntario y que está escuchando, que no tenemos los medios de Mediaset ni de A3 Media, no hay equipos de edición, o sea, los equipos son mínimos porque tenemos 0 euros de inversión pública y 0 euros de inversión privada, o sea, nos ayudan algunos espectadores con los donativos, pero no hay una inversión para un equipo brutal, ni para Community Manager, es una red de voluntarios, muy poquitos, pero todos lo hacen por España. Pues este realizador, cada día el programa, tiene que estar 2-3 horas, ¿vale? A posteriori, editando los pequeños fallos que pueda haber y metiendo los logos, pero no le da tiempo material a revisar el programa la 1:20 o la 1:10 que dure, porque entre que él empieza a editar un poquito el programa, a meter logos, la música, los sonidos, a meter los distintos vídeos, la cartelería, los trailers que suelen llegar mucho más tarde, porque mi hermano suele trabajar por la noche y lo da mucho más tarde, hasta que se hace todo ese engranaje, al final se tardan 3-4 horas y el vídeo tiene que estar subido a YouTube para su estreno en falso directo a las 7:30 de la tarde. Es decir, y tiene que tardar 1:30, 2 horas en renderizarse, y él nunca ve el programa durante la grabación porque está pendiente de un montón de fallos técnicos que, como no tenemos medios técnicos, no lo podemos hacer. Yo tampoco estoy pendiente de todo lo que aparece en el programa porque tengo la escaleta a mi derecha, mi Apple Mac Pro, donde estamos viendo continuamente los problemas que hay, los fallos de guión, en un chat interno que tenemos, y donde hay problemas de audio, hoy no ha podido entrar Elena Berberana. Es decir, estamos aquí en una pequeña Zodiac frente a transatlánticos que se están juzgando lo que pasó como si tuviésemos los medios técnicos de Mediaset. Entonces, yo quiero aclarar que este programa en ningún momento vio a la señora Alexia Rivas por detrás, ni lo vio el realizador en ningún momento, no lo vio. De hecho, nos percatamos horas después de que se emite el vídeo, varios tuiteros advierten en Twitter y empiezan a viralizar el vídeo de Alexia Rivas al fondo de Alfonso Merlos, y yo mantengo una comunicación con el realizador que está escuchando esta grabación, y si dice que es mentira, que lo diga, donde le pregunto si se ha percatado de algo de lo de Alfonso Merlos. Y me dice exactamente que no. Tengo una conversación primero telefónica, ¿vale? Al día siguiente, cuando ya se hace viral y Luis Valcarce lo da en exclusiva en Periodista Digital, que supongo, Luis, ¿vosotros cómo llega el vídeo, la información? Porque vosotros siempre capturáis muchas cosas de Twitter, de Mediaset. Sabes que nosotros estamos siempre al quite de lo que está pasando, y por supuesto, pero estábamos viendo el programa de estado de alarma esperando una declaración, esperando un titular para después sacarlo en Periodista Digital, como hacemos siempre. Luego del programa, te tengo que ser sincero, lo vimos en ese momento y no nos dimos cuenta. Luego después, a posteriori, vemos algunos pantallazos en Twitter que nos llaman la atención, volvemos a ver el vídeo y ahí lo vemos. Y luego después, ¿te acuerdas que yo te llamé y sí, tú estabas sorprendido? No sabías bien de lo que te estaba hablando. Y de hecho, luego, a posteriori, te digo, pero Javier, ¿habéis borrado eso? Y me dice, es lo menos que puedo hacer. ¿Qué menos puedo hacer? Porque yo no quiero comprometer a Merlos. En ese sentido, me parece que el programa ha estado de forma muy elegante, porque luego después quisimos volver a verlo y ya en estado de alarma no se podía ver. Se puso una nebulosa. Se puso una nebulosa para tapar. Es decir, a mí me parece que eso demuestra que estado de alarma se ha portado de forma muy elegante y con mucho respeto, tanto para Alexia Rivas como por Alfonso Merlos. Por eso yo no entiendo. Yo creo que cada uno aquí se tiene que hacer responsable de sus propias acciones, Javier. Yo creo que cada uno... yo también he tenido algunos episodios, no de estos, pero sí parecidos en Periodista Digital. E insisto, creo que cada uno tiene que ser responsable de lo que hace. Luis, entonces, ¿tú podrías decir las advertencias que os manda la productora de este programa, voluntaria, Saraya Avellán, cada vez que entráis a este programa, que vigiléis los fondos para que no entren, por ejemplo, niños como el de Cristina Seguí, que a veces se cuela? ¿Se os dice eso? Bueno,
Bueno, Sarai en ese sentido, tiene una disciplina militar. Cuando te envía un WhatsApp y te va diciendo exactamente, tienes que seguir todas las instrucciones que hay que hacer. Entre esas está la de cuidar. Pero aunque Sarai no lo hiciera, yo mismo te estoy diciendo que le he dicho a mi familia, esperad, no haced mucho ruido, están comiendo, no haced mucho ruido, o están cenando, o están haciendo eso, aguantar un segundo que tengo que hacer una transmisión. Entonces, a mí me parece que en este sentido están buscando a un cabeza de turco, están buscando a un chivo expiatorio, cuando en realidad los que tienen que asumir la responsabilidad son los propios protagonistas, y lo tienen que hacer con absoluta naturalidad, y se tienen que hacer cargo de las consecuencias que eso haya traído. Yo quiero decir que este programa va a seguir apoyando y sigue abierto para Alfonso Merlos, que yo le voy a seguir defendiendo. Voy a seguir defendiendo a Marta López y a Alexia Rivas. Los tres implicados son amigos personales. Este programa no es un programa de folclore, no es un circo mediático, no vamos a hablar de los temas del corazón y simplemente vamos a aclarar, y me gustaría que el realizador, insisto, yo mantengo una conversación de madrugada con él o por la noche después de la emisión del programa, cuando nos percatamos de que hay tuiteros que nos están diciendo, oye, que es que hay una tía en pelotas, tal, no sé qué. Y entonces yo el jueves vuelvo a llamar al realizador. Digo, tío, me dicen que te diste cuenta y que yo me di cuenta. Y él me pone el mensaje que puede poner ahora en pantalla, se lo mando por WhatsApp y él me dice exactamente esa. Hola, Javi, yo no lo vi, yo también lo vi, tal y cual, no sé qué. Pues le vuelvo a preguntar, ¿tú te diste cuenta de lo de Merlos? Esto no es un montaje. Lo que pasó en la casa de Merlos es responsabilidad de Merlos, de Alexia, de quien fuese, no es responsabilidad del programa, pero este programa va a seguir defendiendo la honestidad y criticamos que se haya vilipendiado y señalado públicamente a Alfonso Merlos por temas también ideológicos, porque la izquierda mediática le ha dado muchísima caña y ha aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid para destrozarle. Y ahora quería hablar también con Juan Ramón Rayo, preguntarle simplemente a Juan Ramón. Hemos tenido 48 horas donde se ha hablado simplemente del Merlos Place. ¿Es una buena estrategia? No digo que el gobierno lo haya provocado, para nada, pero ¿tú crees que al gobierno le viene bien que toda España esté pendiente de a quién se tira Alfonso Merlos o no, que es su vida privada y que este programa nunca va a hablar de la vida privada, ni de la mía, ni de la de nadie? ¿Tú crees que le ha venido bien para que no hablemos de temas graves como la ocultación de datos, que los muertos son más de los que nos cuentan, la falta de test masivos, los problemas económicos? ¿Es una buena cortina de humo? Hombre, evidentemente toda cortina de humo que tape la gestión, la negligente gestión del gobierno, al gobierno le viene bien. Es decir, el gobierno, cualquier gobierno, pero especialmente este, en la situación en la que se encuentra, solo quiere que se hable de lo que supuestamente hace bien y que no se hable de lo que hace mal. ¿Cómo consigues que no se hable de lo que hace mal? Pues desviando la atención, ya sea desviándola hacia temas que no tienen absolutamente nada que ver o desviándola hacia, conversaciones, debates laterales que tampoco se refieren al tema principal. Incluso pensemos que toda la discusión, creo que en ese caso razonable, que hemos mantenido en las últimas semanas sobre el estado policial al que estamos avanzando, sobre las amenazas de censura a las que nos podemos enfrentar, en realidad también está siendo utilizado como una cortina de humo para no hablar de la cuestión de fondo. Y la cuestión de fondo es que la gestión de este gobierno antes, durante y desgraciadamente después de esta pandemia ha sido desastrosa. Y por tanto no estamos hablando de lo nuclear, no estamos hablando de lo mollar, estamos hablando de lo accesorio y en ocasiones de lo accesorio de lo accesorio. Joan Planas, voy contigo. ¿Cómo ves tú que ahora quieran disparar contra estado de alarma, meterme en el Merlos Place, frivolizar estado de alarma? Es decir, ¿tú crees que es una estrategia ahora, no sé si de alguna televisión en concreto, del gobierno que la ha utilizado, ¿sabe? A posteriori, yo no digo que esto lo haya fomentado el gobierno que haya puesto una tía en bolas ahí. ¿Tú crees que estado de alarma, el programa de YouTube empieza a preocuparle? Porque está claro, tenemos ya 207.000 suscriptores, llegamos ya a casi 1 millón de personas en cuanto a impresiones. ¿Tú crees que me quieren matar por eso? Yo creo que hay varios factores que influyen. Uno de ellos también es que esto da dinero. Hablan de estos temas de líos de faldas desde siempre. Ha sido prime time. Esto ha sido máximo de audiencia, ¿no? en las televisiones. Y ahora estado de alarma, que dice cosas que realmente deberían preocupar y mucho,
no se habla y usan esto para hablar de estado de alarma, que puede usarse como mira este programa que enseña líos de faldas, ¿no? Yo espero que la gente inteligente entre aquí y diga, pues hay cosas mucho más interesantes de las que no se habla y se deberían hablar para salvar vidas, ¿no? El hecho de si está preparado, si no, debería ser irrelevante. Normal que se haga cachondeo, montajes, memes, etcétera, el primer día. Después, ¿cómo es posible que estén hablando aún de este tema? No solo eso, sino que yo he visto una foto de periodistas en la casa del periodista, ahí fuera esperando, sin máscara, eso sí, sin ningún tipo de seguridad, esperando, informando del tema, ¿no? Como si fuera algo súper importante y esencial, trabajo esencial. Digo yo que si tanto les preocupa el lío de faldas, que se vayan a casa de Pablo Iglesias o de su supuesta amante, a ver si realmente es verdad que tiene un amante, claro, ya que les gusta tanto informar. Y Joan, fíjate que se han metido en la vida privada de Alfonso Merlo, al cual le mando un fuerte apoyo desde aquí. Va a seguir teniendo las puertas abiertas de estado de alarma. A Alexia Rivas la apoyo también. Y a Marta López. Y yo no voy a colaborar de este circo mediático. Si voy a algún programa de Unicorn, de la productora donde yo trabajo en Telecinco, y me preguntan por ello, no hablaré de asuntos personales porque mi sueño no es ir a Supervivientes. Respeto muchísimo a los protagonistas de los realities, pero mi sueño es desmontar al gobierno del bulo y derrocar al gobierno de Pedro Sánchez desde estado de alarma, y lo estamos consiguiendo entre todos, les estamos poniendo nerviosos. Y por eso han querido mezclar estado de alarma con líos de faldas para frivolizar un producto televisivo que hace daño no solo al gobierno, y hace daño también al modelo televisivo actual, porque nosotros con 0 euros estamos teniendo audiencias que algunos programas de determinadas televisiones no tienen. Por lo tanto, Javier Negre va a seguir apoyando a Alfonso Merlos sin juzgar su vida privada y su vida personal, ni tampoco a Alexia Rivas ni a Marta López. Eso es lo que tengo que decir sobre este asunto que nos ha salpicado y que nosotros hemos gestionado de la manera que ha entendido el equipo que había que gestionar. Aquí no ha habido ninguna manipulación, nosotros somos periodistas honestos, se avisó a todo el mundo de vigilarse los fondos, y si pasaba por allí ese error o esa anécdota a Alexia Rivas, no fue nuestra responsabilidad. Y nosotros borramos o pusimos una nebulosa cuando fuimos conocedores y hablamos con Alfonso Merlos de ese asunto. Ni el realizador se dio cuenta, ni yo me di cuenta, y hasta en 2 ocasiones le pregunté por la misma pregunta al realizador. Por lo tanto, ahora vamos a cambiar de tercio y nos vamos con la sección del Club de los Viernes de Roberto Granda, que nos ha preparado un vídeo, su hemeroteca traicionera contra Pablo Iglesias. Vamos a verlo. Muy buenas, Javier, y hola, estado de alarma. Es un placer participar en este programa con un plantel de lujo. Tengo que felicitarte por el nivel de los invitados, por el crecimiento que tiene y la repercusión, y sobre todo porque estamos, yo creo, ante la primera generación de dirigentes donde analfabetos funcionales están copando las más altas esferas de poder. En España, por desgracia, incultura hubo siempre, pero personas con evidentes limitaciones intelectuales y de formación no alcanzaban ministerios, pienso, verbigracia en la ministra monomarental, en un ministerio de igualdad donde esa ignorancia se exhibe sin pudor y constantemente. Y también es la primera generación de individuos en el poder que han llegado con la clara y firme intención de desestabilizar políticamente el país. Es una técnica del derribo, consiste en destrozar los pilares de la democracia para desde los escombros construir un nuevo orden donde impongan su ideología. Veamos cómo a esto, a trabajar para Irán mismamente, se le llama cabalgar contradicciones. Así es la política, así es la política. A los alemanes les interesaba poner un tren a Lenin para que desestabilizara Rusia. A los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Para mí, quien haga política tiene que asumir cabalgar contradicciones y nosotros estamos dispuestos a cabalgarlas. Por eso es importante conocer a los políticos a los que se vota, porque esos políticos pueden potencialmente llegar hasta el frente del país, como es el caso. Y que la ciudadanía no haya sido consciente de a quién mete en las instituciones. Yo tengo un amigo que me decía, Pablo Iglesias es socialdemócrata nórdico, ya lo dijo en el programa de Ana Pastor, que su modelo era Noruega. Y a los que alertamos del peligro de esta tropa, porque ya los conocíamos, nos miraban como a bichos raros, casi como si nos opusiéramos a la llegada de un Mesías redentor que iba a limpiar España de la casta política y de la mácula de la corrupción. Claro, eso es una desconexión absoluta con la realidad, porque los medios del agitprop también en su momento quisieron dar esa imagen de Podemos. Nos los vendieron como tibios socialistas, profes universitarios muy preparados, moderados hombres de Estado. Hay que ir rompiendo esos clichés y esos dogmas. Para mí es un honor y un orgullo poder participar en un acto con la izquierda
vasca y con Sabino, que si me permitís un comentario como español, para nosotros es mucho más que un diputado vasco, es un diputado del pueblo, es quizá el que haya sido capaz de conectar de manera más contundente con las reivindicaciones y con el sentimiento de rabia y de indignación de los de abajo en todo el Estado, y prueba de ello es el éxito de los vídeos de sus intervenciones en el Parlamento. Por eso para mí es un honor. Cuando venía en el coche me he dado cuenta que traía este polo con una bandera de España, una bandera republicana. Entonces es como, ¿qué pelotas tienes? Irte a una Enrico Taberna con una bandera española a dar una charla. No estaba previsto, pero es la bandera de los españoles que defendemos el derecho de autodeterminación. Y hoy no os diré que no nos dejéis solos con los españoles, sino que cuando finalmente os vayáis y decidáis como pueblo, os echaremos mucho de menos. No nos dejéis solos con los españoles, decía el tío. Españoles usado de forma peyorativa. Ya sabéis que Pablo Iglesias confesaba que él no puede decir la palabra España. Pero si os dais cuenta, yo cada vez que voy a los medios de comunicación hago, vamos, contorsionismo para decir esos patriotas de pulserita roja y gualda que venden la soberanía a Bruselas. Ser patriota es defender los servicios públicos, ser patriota es defender los derechos sociales, pero yo no puedo decir España. Yo no puedo decir España. Yo no puedo utilizar la bandera rojigualda. Yo puedo pensar y decir yo soy patriota de la democracia y por eso estoy a favor del derecho a decidir y de que la educación y la sanidad sea pública. ¿Y quién es el Sabino al que elogiaba tanto en la Enrico Taberna? Pues se refería a Sabino Cuadra, a Berchale ligado a los movimientos protarras que rompió la Constitución en la tribuna del Congreso. Y por eso la solución tiene que ir porque estos artículos desaparezcan de aquí y haya un reconocimiento claro y directo, de la voz y la palabra para Cataluña, para Euskal Herria y para Galicia. Visca Cataluña Jure. Estos son los amigos del vicepresidente. Esto es lo que Pedro Sánchez ha metido en el Congreso y además ha dado el mando. Por eso es tan importante defender el Estado de Derecho y la Constitución. Y si nuestro procedimiento democrático no es defendido, los que no tienen escrúpulos, los totalitarios y los nacionalistas de supremacismo, no van a tener los reparos que podemos tener nosotros. La defensa de nuestro sistema de libertades debe ser un axioma ineludible. Para cualquier ciudadano, además, que se considere como tal, no podemos dejarnos llevar por la dejadez. Debe existir cultura democrática activa, que sepan que nos van a tener enfrente, que sepan los que quieren aprovechar una crisis sanitaria para imponer una pseudodictadura, que vamos a batallar por nuestros derechos y por nuestro modelo de sociedad. Y que romper la Constitución, romper el país o imponer una censura y un cerrojo informativo es destruir los derechos de todos. Así que todos tenemos que formar parte de esto. Ya lo dije, desde Estado de Alarma y desde el Club de los Viernes, pero también desde las iniciativas individuales que cualquiera puede proceder apoyando y mostrando también su desacuerdo. Estamos confinados en casa, pero no estamos parados, Javier. Estamos encerrados, pero no estamos callados. Y eso es importante, nuestra labor es fundamental. Mucho ánimo desde aquí, desde Oviedo, y un abrazo. Pues nada, ya habéis escuchado al gran Roberto Granda. Voy a despedir por hoy porque estamos fuera de tiempo. Hoy afortunadamente no ha pasado nada por los fondos. Si hubiese pasado algo, le pediré al realizador que intente mirar, pero que no va a tener tiempo. Es decir, háganse responsables de lo que pasa por sus fondos y no es una coña y siento mucho lo que está pasando en toda esta situación. Como ven, no se ha hablado, por ejemplo, del vídeo de Pablo Iglesias comprando un supermercado este fin de semana con escolta y, según contado aquí diario, un escolta se le veía la pistola, el Marqués de Galapagar. Así que te despido, Juan Ramón Rayo. Gracias por tu presencia. Gracias, Joan Planas. Muchas gracias. Y gracias, Luis Valcarce, por haber dado esa exclusiva que me acusan de yo ser la persona que fabrica el montaje, coloca a una chica semidesnuda allí, llama a periodista digital, te lo paso a ti, tú lo colocas. Cuando tú publicas la información, Luis, ya era viral en Twitter. Absolutamente. A mí el chivatazo, como te lo he dicho, me lo da Twitter. Y eso sí, este fin de semana los protagonistas o una de las protagonistas estuvo dando declaraciones y tus imágenes de estado de alarma, que eran tan escandalosas, se repitieron en bucle durante horas y horas y horas en las cadenas de televisión con este tema. Con lo cual, yo, Javier, te doy la enhorabuena. Esto a estado de alarma le viene muy bien, por más que algunos lo quieran utilizar y manipular para atacarte a ti y para atacarnos a los que queremos criticar al gobierno de Sánchez. Yo no sé si nos ha venido bien, supongo que publicidad nos ha dado.
yo lo único que he pedido a los medios es que citasen a estado de alarma, porque muchos medios estaban pirateando las imágenes, y actué, esto es una empresa privada, y como empresa privada actué como habría hecho la fábrica de la tele si aparece una chica desnuda por allí o semidesnuda, es decir, pedir al menos el derecho de cita. No se ha pedido ni un céntimo, ni yo he ganado ni un duro con esta historia, nos ha dado publicidad, pero viéndolo a posteriori, tal vez hubiese preferido que no hubiese pasado Alexia Rivas ahí por Alfonso, por ella misma y por Marta López. De verdad que lo hubiese preferido, y así lo digo, y viendo a posteriori y viendo cómo se ha desencadenado esta historia, porque yo pensaba que iba a ser un fenómeno viral de un día y que no iban a ir a saco contra Alfonso Merlos, sobre todo cuando estamos hablando de un gobierno del bulo que está escondiendo un montón de muertos, cuando hablan de que hay 40.000 muertos ya por coronavirus, están comprando test falsos, test piratas, y hay una gestión de un gobierno negligente que esto obviamente les ha venido bien para que durante un fin de semana no hubiese noticias. De hecho, hoy Sara Avellán, que me hace la escaleta, me decía: Javi, es que hoy no sé dónde coger noticias, parece que el Merlos Gate o el Merlos Play, como le llaman, ha silenciado todo. Y efectivamente, o sea, ya veis como muchos medios dedican sus esfuerzos solo a hablar de Alfonso Merlos, al cual le mando un fuerte apoyo, y también a su familia, que sé que lo está pasando mal. Y a mí, si me queréis involucrar en montajes o lo que sea, habrá acciones legales al canto, y ya están a puesta a disposición algunas declaraciones de algún programa en concreto de alguna cadena, donde mi abogado ya tomará represalias y acciones legales, que es como nosotros nos defendemos. Nosotros vamos a seguir hablando de política, de la gestión del gobierno, de economía, de lo que os interesa, de los temas que silencian las grandes televisiones. Mañana más, y esta noche volverá Carles Enrique a la hora golfa, confirmado la Moncloa. Muchísimas gracias a todos. Estado de alarma, estado de alarma. Encerrados de repente, dejados a nuestra suerte, lejos de mi gente, solo pero fuerte. No callo más, no callo más, no callo más. Con un presidente y un gobierno que nos trata como rata. No solo el material, también son las excusas las que son baratas. Héroes con plaga, héroes con bata, que van a la guerra y no le dan armas para que combata. Quieren que callemos, quieren que callemos, quieren que olvidemos, quieren que olvidemos. Pídeselo a todos los seres queridos que ya no veremos. Quieren que callemos, quieren que callemos, quieren que olvidemos, quieren que olvidemos. Los secretos que irán a tumbarse en el palacio de hielo. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ellos no nos cuentan la verdad. Mienten pero quieren tu piedad. No habrá piedad, no habrá perdón, el miedo se irá, vendrá el rencor, no habrá perdón, no habrá perdón, no habrá perdón, no, no. Mucho más allá de algún caso. Le diría que les va la vida. Un incremento de casos
muy significativo. Cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada. No lo puedo explicar. Pueden sentirse protegidos. Esta es la situación que tenemos en la UCI. No conozco el detalle concreto del fármaco. Por referirme a lo que estaba contando. Se tratan de test fiables, homologados. Ya no tiene punto de retorno. La obligación del gobierno es gobernar, y gobernar significa decidir. No dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día.